La diócesis de Mar del Plata, desde su fundación, tuvo una profunda vocación educativa. Hace más de 50 años, el primer obispo de Mar del Plata, Monseñor Enrique Rau, fundó la Escuela Universitaria de Teología. Fue el siervo de Dios, cardenal Eduardo Pironio, en ese entonces obispo de Mar del Plata, quien dio un renovado impulso en la educación en toda la diócesis. La institución universitaria del obispado nace con la misión de enriquecer la vida espiritual de los agentes de pastoral, proponiendo una nueva dinámica en la misión de la Iglesia argentina. Presenta a los alumnos la oportunidad de aprovechar la riqueza doctrinal que les brinda la Iglesia para que puedan dar razón de su fe y de su esperanza. Hoy se dictan carreras, diplomaturas y cursos de diversos temas y bajo modalidades múltiples, con el compromiso educativo de llegar a todos desde una actitud de Iglesia en salida. Desde nuestro inicio, ofrecemos un profesorado en teología como carrera universitaria para toda la región, a la que se ha sumado hace poco la licenciatura, cursos de formación para catequistas y agentes de pastoral de todo el país, y diplomaturas en comunicaciones, neurociencias, nuevos desafíos educativo-pastorales, coaching pastoral, Sagradas Escrituras, pastoral litúrgica, entre otros. La Escuela de Teología cuenta con autonomía como establecimiento universitario privado dependiente del Obispado de Mar del Plata, aprobado por el Ministerio de Cultura. Oíme, ahora escucho, lo estoy viendo Ariel también. Escuela Universitaria de Teología, formación integral al servicio de la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Hola. Bueno, buenas noches, bienvenidos, gracias por conectarse a través del canal de YouTube de la Escuela Universitaria de Teología para participar del acto de fundación del Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica Monseñor Enrique Rau, dependiente del Departamento de Extensión de la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata. Contamos para el acto con la presencia de Monseñor Gabriel Mestre, obispo de la Diócesis de Mar del Plata y gran canciller de la Escuela Universitaria de Teología, Monseñor Carlos Malfa, obispo de la Diócesis de Chascomús, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de la Diócesis de 9 de Julio y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina, el presbítero doctor Luis Albóniga, rector de la Escuela Universitaria de Teología, y el presbítero profesor Ariel Sueiro, recientemente designado director del instituto. Para dar inicio a este acto de fundación, escucharemos en primer lugar la palabra del rector de la Escuela Universitaria de Teología, el presbítero doctor Luis Albóniga. Muy buenas noches y muy bienvenidos y bienvenidas a todos los que se suman a este evento, a este acto. Es para mí como rector una gran alegría poder abrir las puertas de esta casa, que es una casa eclesial, una casa donde buscamos cultivar en la formación para la misión, y que en este día, día de fiesta, queremos recordar a nuestro primer obispo, el primer obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Monseñor Enrique Rau, y sobre todo dar inicio, realizar el acto fundacional del Instituto de Liturgia. Así que darles la bienvenida, agradecerles la presencia, agradecer la presencia de quienes nos van a dirigir la palabra. Me alegra sobre todo la presencia de mi predecesor aquí, Monseñor Carlos Malfa, y también de Monseñor Ariel Torrado Mosconi, y de nuestro gran canciller, Monseñor Gabriel, y ya felicito anticipadamente a quien ha tenido la iniciativa y va a tener la tarea significativa de llevar adelante las propuestas más importantes de formación de este instituto. Muchas gracias y muy bienvenidos. Gracias, Padre Luis. Le damos la palabra entonces al gran canciller y obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Monseñor Mestre. Muchas gracias, Juan. Bueno, también para mí una alegría poder estar compartiendo en este momento, de manera particular
y anticipada agradezco la tarea del padre Ariel como ya director y el padre Luis como rector en este ámbito formativo tan importante que es el área de la teología y la pastoral litúrgica. Bueno, agradezco a Monseñor Ariel Torrado Mosconi como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia que se haga presente, y al querido Monseñor Carlos Malfa, que bueno, conoce mucho de nuestra diócesis y de manera particular de Monseñor Enrique Rau, y que nos pueda, bueno, iluminar y acompañar en este momento fundacional. Simplemente recordaba 2 líneas del documento del Papa hace poquito promulgado, Desiderio Desideravit. En el número 6, el Papa Francisco dice: antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Pensaba qué lindo este tema de ver la Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana en esta perspectiva de un Dios que nos desea, que hace justicia al texto bíblico de Lucas 22:15, que el Papa elige justamente como eje de este documento. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Que el deseo de Jesús, que se transforma en sacramento y en liturgia en la vida de la Iglesia, bueno, anime este inicio del Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica Monseñor Enrique Rau, que el padre Ariel llevará adelante como director, y la Escuela Universitaria de Teología a través del rectorado del padre Luis. Muchas gracias. Gracias, Monseñor. Y ahora vamos a escuchar a Monseñor Carlos Malfa, obispo de la diócesis de Chascomús, que nos va a compartir una breve semblanza de Monseñor Rau, de quien fuera su secretario. Muchas gracias, Juan. Queridos hermanos obispos, Monseñor Gabriel, Monseñor Ariel, queridos Padre Luis y Padre Ariel, y un cordial saludo a los que están unidos por YouTube. Le agradezco al Padre Ariel Sueiro la invitación para recordar a Monseñor Enrique Rau. Recordar quiere decir volver a pasar por el corazón y así traerlo al hoy de nuestra vida eclesial. Y lo quiero hacer con las palabras del venerable cardenal Eduardo Pironio, que en su primera carta pastoral decía: quiero hablarles de la Iglesia, porque es el modo mejor de recordar la memoria de mi querido hermano y amigo, Monseñor Enrique Rau, primer obispo de Mar del Plata. Fue una gracia extraordinaria haberlo tenido, yo como maestro y ustedes como obispo. Quiero seguir sembrando en el surco que él ha abierto. De él aprendí el misterio de la Iglesia. Se transfiguraba su rostro, ordinariamente monótono y austero, cuando nos explicaba en clase las cosas de la Iglesia. Fue su amor fundamental y único, y supo contagiarlo a sus discípulos. Una Iglesia descubierta por dentro en su misterio esencial de sacramento primordial de Cristo y comunidad reunida en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia de la Trinidad Santísima. Una Iglesia orante que en la liturgia se hace fuente fecunda de apostolado y acción de gracias al Padre en la perfecta ofrenda de la Eucaristía. Una Iglesia enviada al mundo, encarnada y sumergida en la historia, en diálogo salvador con todos los hombres, especialmente con los pobres, con los jóvenes, con los obreros, con los que sufren. Continuaba diciendo el cardenal: estos fueron campos específicos en que Monseñor Rau nos mostró la única e indivisible Iglesia de Jesucristo, la teología, la liturgia, la acción social. Y como tenía alma de niño, sabía envolver todo eso en la transparencia fácil de la música y la poesía. Y de alguna manera volvía sobre esto en una homilía, en un aniversario de la muerte de Monseñor Rau, cuando decía: yo encuentro que en este misterio de la Iglesia, Monseñor Rau nos enseñaba 3 verdades:
que me parecen muy necesarias hoy. La Iglesia como misterio de la presencia de Cristo resucitado, del Cristo de la Pascua. La Iglesia glorificadora del Padre en la liturgia y la Iglesia abierta al mundo y servidora de la humanidad. Estas palabras del venerable cardenal Pironio nos presentan un retrato fiel y verdadero de Monseñor Rau, porque van a la raíz de su ser. Nosotros podríamos enumerar todas las actividades sacerdotales y episcopales de Monseñor Rau y sentirnos impresionados por ellas, pero no alcanzaríamos a explicarnos, por ejemplo, lo que fueron sus exequias. Tengo la imagen muy clara de su velatorio en la iglesia catedral, de tanta gente sencilla que venía de los barrios a despedir a su pastor. Hace 50 años nadie hablaba de las periferias existenciales y geográficas en las que nos ha introducido el Papa Francisco, pero esas periferias estaban allí. Como tampoco bastarían para explicar el sentimiento de dolor al mismo tiempo de profundo agradecimiento y de reconocimiento a la influencia del paso de Monseñor Rau por los más diversos ambientes de la Iglesia en Argentina. Creo que lo que les compartía del cardenal nos permiten acercarnos o revelarnos el motor de su vida. Monseñor Rau estaba integralmente, totalmente dominado por la teología. Era un teólogo, es decir, un verdadero conocedor de Dios. Un verdadero conocedor de Dios. No solo en el sentido intelectual, sino y fundamentalmente en la profundidad del encuentro, del seguimiento y de la experiencia e identificación con Cristo. Esta era su vivencia diaria, que él mismo expresara cuando presentaba la revista Teología que fundó en 1950. Decía: la visión teologal es la visión de Dios y del mundo a través del pensamiento divino. Es verlo todo en el verbo, expresión de la sabiduría divina. La teología es repensar el mundo según el pensamiento de Dios, verlo a la luz de la ciencia divina. Y esta ciencia estaba iluminada profundamente en él por el amor a la Sagrada Escritura y a los Santos Padres. La teología fue para Monseñor Rau una vocación gozosa de servir a Cristo, a la Iglesia y a los hombres. Hay algo que quiero subrayar. En Monseñor Rau estaba viva la hermenéutica de la continuidad. Su pensamiento no quedaba aprisionado en una época determinada. No era un hombre de quedarse encerrado en la nostalgia o en el ensueño de una época pasada. Se sentía, y lo era, sacerdote y obispo de su tiempo, y lo amaba en Cristo. La pasión con que cultivó la teología estuvo enriquecida a menudo con sentido profético. Se adelantó a su tiempo. En la teología, ¿por qué digo esto? ¿O en qué puntos ubico esta hermenéutica de la continuidad? La teología entera de 19 siglos. La teología entera de 19 siglos era la que surgía ante su espíritu. Era una teología viva y que avanzaba con dinamismo, sin miedo al progreso, sin rigideces paralizantes, pero también sin las pretensiones de ser el comienzo de todo. Él señalaba como norma próxima y universal de la verdad en las cuestiones de fe y de costumbres al magisterio vivo de la Iglesia. Hablando del concilio, del cual fue padre, protagonista
y difusor hasta morir vivándolo, decía: el concilio es al mismo tiempo el clamor del mundo y la voz de Dios. Bastará recordar uno por uno los 20 anteriores. Los concilios son una renovación progresiva del misterio de la Iglesia como objeto de fe y como hecho histórico. Por eso, cuando Monseñor Rau hablaba, no era simplemente un discurso o un relato, o lo que hoy llamaríamos o llamamos políticamente correcto. Uno sentía la firmeza del suelo en el que se apoyaba, con la libertad de estar entregado a la verdad, con una presencia que revelaba la solidez de la roca apostólica. Es necesario decir que esta hermenéutica de la continuidad no está reñida con la hermenéutica de la Reforma. A este propósito, el mismo concilio enseña que la Iglesia peregrina, al mismo tiempo santa y siempre en proceso de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y la renovación. Hace pocos días, en el viaje a Canadá, decía el Papa Francisco: nos toca hacernos cargo de esta tradición que recibimos, porque la tradición es la fe viva de nuestros muertos. Pero decía, por favor, no la convirtamos en tradicionalismo, que es la fe muerta de los vivientes. Iluminado el padre Ariel Sueiro en el tema de su tesis, un obispo argentino en el concilio, Monseñor Rau, precursor de la pastoral litúrgica. Sí, Monseñor Rau fue un precursor de la pastoral litúrgica. Lo fue en su diócesis, lo fue en Argentina, lo fue en América Latina, lo fue en la Iglesia Universal, habiendo sido nombrado personalmente por el Papa hoy San Pablo VI en la comisión especial, cuya misión sería encargarse de la aplicación de la reforma litúrgica en el mundo. Si bien fue enriquecido en el conocimiento de la liturgia, por su relación con los grandes liturgistas de las décadas del 30 y del 40, sin embargo, fue la teología sacramental el origen que lo llevó al corazón de la liturgia. Y esto lo liberó del esteticismo y del ritualismo que podrían vaciar el contenido del misterio. Su visión sacramental, como síntesis viva de toda la economía divina de salvación y santificación humana, hizo que desde la liturgia la vida entera del hombre se le aparecía sacramental. Les comparto lo que él decía en su libro El misterio sacramental de la Iglesia. Llevado del amor de Dios que la Iglesia le revela en su creación, el hombre llega a comprender que por el mundo sensible se organiza un admirable intercambio entre Dios y él, entre él y Dios. Misterio del simbolismo o de la sacramentalidad que le hacen ver en cada cosa un instrumento posible de la caridad de Dios y un posible peldaño que facilita su ascensión hacia los brazos del Padre, donde se cumplirán todas las promesas. Él tradujo, entre otros, pero tradujo un libro de Romano Guardini, hermosísimo, Los signos sagrados. Y a propósito de esto decía algo que me parece muy lindo. Le preocupaba a Monseñor Rau que la teología fuese reconocida y realizada como el principio del arte cristiano de vivir. Del arte cristiano de vivir. Hay dos hechos que no puedo dejar de mencionar y que hoy nos parecen lo más natural del mundo. A nadie se le ocurre pensar que pudiera ser de otra manera, pero no lo eran hace 60 años, y que muestran la mirada profética y el corazón de pastor del teólogo Rau. Me refiero
al uso de la lengua vernácula y al cumplimiento del precepto dominical. En el aula del concilio, ante todos los obispos del mundo allí reunidos, él expone los fundamentos y también propone que se le dé amplio lugar a la lengua vernácula en toda la liturgia y principalmente en la celebración litúrgica, en la celebración eucarística. Y señala con toda claridad que no se trata de una cuestión dogmática, sino completamente pastoral, y que la teología pastoral es clave en toda la liturgia. En la liturgia Dios habla, decía, y el pueblo responde. Es necesario, en consecuencia, que el pueblo entienda el sentido de las palabras. Para él, la participación era esencial, y así lo manifiesta. Cito: este sacrosanto concilio quiere que aquel misterio eterno de Cristo escondido en Dios, con nuevo fulgor, de un nuevo modo, adaptado al carácter de nuestra época, se haga presente en la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía, de tal modo que nuestros contemporáneos puedan sentir más fácilmente la alegría de la verdad evangélica. Y se preguntaba, ¿de qué manera lo hará si la Iglesia les dirige la palabra en una lengua desconocida? También la liturgia de la Iglesia debe expresarse en la lengua del pueblo. Insiste permanentemente en la participación. Decía, el movimiento litúrgico se propone promover esta participación de todo el pueblo bautizado, plena, consciente, activa, comunitaria, festiva, diría verdaderamente pascual, en la celebración del misterio de Cristo. En esa misma exposición, él deja en claro que la lengua latina es, por razones históricas, el mejor vehículo para conservar y transmitir aquel mundo inagotable de fuertes modelos con los que se construye el tesoro perenne, filosófico, teológico, patrístico, jurídico, incluso no solo literario, sino también de la cultura musical greco-latina. Y es además, decía él, la lengua latina, y no debe ser descuidada, instrumento incomparable para definir con precisión los principios inmutables de la fe y la razón. Pero concluye, ser fieles a la fe de la Iglesia romana hasta la muerte, y está refiriéndose a la Eucaristía, ser fieles a la fe de la Iglesia romana hasta la muerte es más importante que la fidelidad a la lengua latina. Y luego, el pedido que él le hizo al Papa Pablo VI de un indulto para que en su diócesis se pueda cumplir el precepto de la misa dominical en día sábado por la tarde. Y lo fundamenta en 3 razones. La gran afluencia de turistas para poder asistir pastoralmente a los fieles en los sitios donde todavía no hay sacerdotes permanentes y para facilitar el cumplimiento del precepto dominical durante todo el año. Indulto que le fue concedido. Y él celebró en Mar del Plata la primera misa en lengua vernácula. Amigos, no tengo la capacidad de abarcar en unos minutos la vida, la obra, el legado de este gran obispo argentino del que somos deudores. ¿Cuánto habría para recordar y realizar en los caminos que él abrió, en el campo del ecumenismo, en lo que él llamaba la teología social de la Iglesia? Decía, no enseño sociología, enseño teología social de la Iglesia. En su compromiso con la juventud obrera católica, en la promoción y la formación del laicado, en el mismo camino sinodal. Intenté limitarme a lo más significativo con relación a este acto fundacional que estamos viviendo del Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica que lleva su nombre y nace de su siembra. En la carta que recordaba Monseñor Gabriel, en la carta apostólica del 29 de junio, Desiderio Desideravi, el Papa marca, creo, el camino que este instituto va a encarnar.
expresando una esperanza, cuando dice: quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Toda esta riqueza no está lejos de nosotros, está en nuestras iglesias, en nuestras fiestas cristianas, en la centralidad del domingo, en la fuerza de los sacramentos que celebramos. La vida cristiana es un continuo camino de crecimiento. Estamos llamados a dejarnos formar con alegría y en comunión. En las últimas horas de su vida terrena, Monseñor Rau vivó el concilio. Habló de la Trinidad y de María como imagen de la Iglesia y cantó el Magnificat y pidió que lo cantaran con él. De modo que en manos de María y en el seno de la Iglesia Católica entonó el canto de la Virgen como un preludio de aquel cántico de alabanza a la Trinidad que por Cristo y en el Espíritu Santo esperamos entonar en el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Malfa, por esta semblanza. Y ahora, a continuación, vamos a escuchar a Monseñor Ariel Torrado Mosconi, obispo de la diócesis de 9 de Julio y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un gozo muy grande el poder estar acompañándolos en este acto académico. Y bueno, mi presencia como presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia es, bueno, querer expresar la gratitud del episcopado argentino por esta iniciativa y particularmente por todos los que desde hace muchos años venimos trabajando en el tema de la pastoral litúrgica y que hemos acariciado este sueño de que la Argentina pudiera contar con un instituto de pastoral litúrgica. Creo que hoy, bueno, tenemos que también, como recién decíamos, señor Malfa, cantar el Magnificat y agradecerle a Dios por esta iniciativa que creo que va a ser de mucho fruto para la iglesia que peregrina en la Argentina. Y bueno, como nada es casualidad y nosotros los creyentes miramos la historia a la luz de la fe, creo que se da en un momento muy providencial. Es una oportunidad única la que estamos viviendo con ocasión de esta carta apostólica del Papa Francisco, Desiderio Desideravi, que bueno, ya ha sido mencionada en varias oportunidades, pero que nos invita a la formación litúrgica y que realmente creo que este instituto de algún modo nos ayuda a concretar este desafío que nos presenta el Santo Padre. Yo quisiera, bueno, muy brevemente, en 3 palabras, para hacer honor al gran canciller de esta universidad y al obispo de Mar del Plata, bueno, si tuviera que sintetizar la Desiderio Desideravi, la carta apostólica del Papa, en 3 palabras, utilizaría estas 3. En primer lugar, encuentro. En segundo lugar, símbolo. Y en tercer lugar, belleza. En primer lugar, encuentro, ya se ha mencionado, ¿no? Cómo el Papa nos exhorta a descubrir que la liturgia no es un espectáculo. Uno cuando participa de la liturgia no va a escuchar un concierto ni a escuchar una conferencia, sino que va a un encuentro personal con Dios.
Un encuentro personal con Dios que, lo significativo y lo importante es que la iniciativa de este encuentro la ha tomado el mismo Jesús, que desea ardientemente encontrarse con nosotros. Me parece que el profundizar en esta categoría del encuentro nos va a ayudar muchísimo para poder renovar nuestra liturgia en la iglesia que peregrina en la Argentina. Entonces, descubrir, profundizar, ahondar en esta categoría del encuentro, de este encuentro que sin duda nos muestra cómo todos esos anhelos, deseos que tiene el hombre de poder alcanzar plenitud, de poder buscar un sentido trascendente a su vida, en realidad van a ser colmados en esta experiencia del encuentro con Dios. Pero para encontrarnos con Dios, y aquí va la segunda palabra, hace falta iniciarnos en un lenguaje simbólico. El Papa le da mucha importancia a descubrir la liturgia como esta escuela que nos permite desde lo visible remontarnos a lo invisible. Como dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 2, donde dice que es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo, pero sin embargo peregrina hacia la eternidad. Entonces, esta iniciación en el lenguaje simbólico, me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos en esta escuela de teología litúrgica y de pastoral litúrgica. Esta mirada contemplativa nos va a llevar a descubrir la tercera palabra y última con la cual quiero sintetizar esta bellísima carta apostólica del Papa, que es la belleza. Esa belleza que, como ya recién mencionaba Monseñor Malfa, referido a expresiones de Monseñor Rau, no consiste en un esteticismo. El Papa lo dice con toda claridad, no se trata de un esteticismo ritual, sino que se trata más bien de cuidando cada uno de los ámbitos de la liturgia, el espacio, el tiempo, las palabras, los objetos, las vestiduras, la música, cuidando todas estas cosas y observando todas y cada una de las indicaciones para la celebración. Sin embargo, no sería suficiente todo eso, dice el Papa en la carta apostólica, en el número 24, si faltara el asombro por el misterio pascual. El asombro por este Dios que se ha encarnado y que por amor a nosotros ha muerto en la cruz. Creo que estas tres palabras son claves, claves para, profundizar y ahondar en esta tarea que tenemos por delante y que creo que de manera muy especial tiene por delante el Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica. Encuentro, símbolo y belleza. Creo que si, profundizamos y ahondamos en este misterio de la liturgia, vamos a poder llevar adelante esta renovación tan esperada, esta renovación a la cual el Papa Francisco de manera muy especial nos llama, volviendo a aquellas expresiones del Concilio Vaticano II, porque como dice también el Papa en esta carta, en el número 29, hay una unidad muy íntima
entre cómo la Iglesia se concibe a sí mismo en la Lumen Gentium, cómo está la escucha de la palabra de Dios en la Constitución Dei Verbum, y cómo la Iglesia se proyecta en el mundo actual, en Gaudium et Spes, pero todo esto tiene su fuente y su culmen en la Sacrosanctum Concilium, que fue, como ustedes saben, el primer documento, la primera constitución apostólica del Concilio Vaticano II, y la que de algún modo traza cuál es la finalidad del concilio, que como ustedes saben, en el número 1 dice: este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana y adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de los que creen en Cristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Dios quiera que esta iniciativa de este instituto nos ayude a cumplir con esta misión que tenemos de vivir el concilio, de vivir el misterio de la Iglesia a la luz de lo que nos enseña el Papa Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. Y ahora, para comentarnos algunos detalles del Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica, Monseñor Enrique Rau, vamos a escuchar a su director, el presbítero profesor Ariel Sueiro. Bueno, muchas gracias. Contarles cómo nace esta idea de fundar un instituto de liturgia y con el nombre de Monseñor Rau. Como muchos de ustedes saben, hace más de 20 años que participo en las instancias a nivel nacional, entre ellas las tradicionales jornadas nacionales de liturgia que se hacen en Córdoba, y en cada encuentro, desde el trabajo del CENAL y en esas jornadas, siempre había una constante, siempre se comentaba que no tenemos un lugar para formarnos en el campo de la liturgia y especialmente de la teología litúrgica. Todos los años es un tema que surgía, qué lindo sería tener, era algo recurrente, y comentario de la ausencia. Tuve la gracia de conocer a Monseñor Aurelio de García Macías, que consiguió que pueda hacer ese estudio en teología litúrgica en Roma, en la Pontificia de la Santa Croce, y me conectó con el profesor doctor José Luis Gutiérrez, que es el director del Instituto de Liturgia. Y ahí pude empezar este camino. Y en ese camino, en una de las materias, que es Historia de la Liturgia, el profesor nos daba la oportunidad de elegir el tema para dar el examen final, y ahí surgió el tema de Monseñor Rau, que iba a ser para un examen, pero me enamoré tanto de la historia, de la vida, de la enseñanza de Monseñor Rau, que terminó siendo el tema de la tesis, y que realmente me ha entusiasmado tanto que ha suscitado en mí este proyecto. Este proyecto que lo hablé primero con Monseñor García Macías, su secretario de la Congregación de Liturgia, que me entusiasmó para que lo haga, con el director del Instituto de Liturgia de la Pontificia Universidad de la Santa Croce, que también me entusiasmó, dice, qué bueno, en la formación litúrgica. Y bueno, después cuando volví aquí a la diócesis, lo hablé con Monseñor Mestre, nuestro obispo, y el padre Luis, nuestro rector, que también les pareció bien. Así que así surgió este proyecto. ¿Y qué va a ser el Instituto Monseñor Enrique Rau? Va a ser un centro superior de estudios que tendrá como objetivo dar respuesta a la formación específica en el campo de la liturgia, ya sea estudiada a partir de la teología litúrgica, que refleja el significado de la celebración cristiana en la vida del hombre,
como también en el área de la pastoral litúrgica. Y las propuestas académicas de este instituto será, bueno, formar profesores de liturgia. Los destinatarios especialmente son los sacerdotes, que siempre les gusta la liturgia y quieren formarse en este campo, como así también religiosos, religiosas y laicos, que hay muchos laicos que están interesados en profundizar en la liturgia. Uno de los grandes desafíos es formarse en el arte del ars celebrandi, ¿no? El arte de celebrar bien. Por eso en el plan de formación del instituto tendremos como esos campos de acción: la teología litúrgica, la historia de la liturgia y la pastoral litúrgica que tanto le preocupó y fue precursor Monseñor Raúl. Así que una alegría estar fundando este instituto que lleva su nombre. Y bueno, ¿cómo se va a desarrollar la formación de este instituto? Bueno, va a tener como dos canales. Uno será en teología litúrgica. Por eso vamos a tener la propuesta de un ciclo superior universitario de teología litúrgica, que durará 2 años, será totalmente online para facilitar que todo el que quiera formarse en este campo de la liturgia lo pueda realizar. Y el otro campo, la otra dimensión, será el de la pastoral litúrgica, la diplomatura de pastoral litúrgica y cursos que vamos a ir subiendo, proponiendo, para que, bueno, sea como esa fuente donde vaya brotando y alimentando la vida litúrgica de nuestra iglesia argentina. Así que ya para octubre tendremos las propuestas más concretas y en marzo, Dios mediante, estaremos comenzando el primer ciclo del Instituto de Teología y de Pastoral Litúrgica Monseñor Enrique Rau. Muchas gracias, Padre Ariel. Y bueno, a partir de hoy entonces, por este acto de fundación, la Escuela Universitaria de Teología cuenta con el Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica Monseñor Enrique Rau, dependiente del Departamento de Extensión de la escuela. Nos alegramos por ello. Todas aquellas consultas que quieran hacernos sobre el instituto o sobre las propuestas que el instituto va a poner en marcha, les pedimos que las hagan llegar a través del correo electrónico del Departamento de Extensión, donde iremos dando respuesta, pero como dijo el Padre Ariel, a partir de octubre, desde las redes sociales y en nuestra página web, se difundirán todas las propuestas formativas del instituto para el año próximo. Queremos agradecer a Monseñor Torrado Mosconi, a Monseñor Carlos Malfa, a Monseñor Gabriel Mestre, al Padre Luis Albóniga y al Padre Ariel, su presencia en este acto. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches. Bye, bye. Chao.